Activemos Jóvenes por el Ambiente. Edición Cuarentena. La militancia juvenil en primera persona. En este capítulo nos acompaña Eyal Weintraub, fundador, militante y activista en Jóvenes por el Clima. Asistió a la Quinta de Olivos en la presentación del Plan de Políticas Ambientales. Buenas, ¿todo bien? Hola, Eyal, ¿cómo andás? ¿Todo tranqui vos? Muchas gracias de vuelta. ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte. ¿Vos? ¿Cómo te trata el encierro? Y acá nos arreglamos. Bueno, primero, Eyal, bueno, teniendo en cuenta que estudiás ciencias políticas, te quería preguntar si la militancia en el ambientalismo es una causa política. Sin lugar a dudas, el problema histórico del ambientalismo ha sido que le falta política. Con razón, digo, el movimiento socioambiental, yo creo que antes del surgimiento de la nueva ola juvenil, que surge en Europa y que rápidamente se expande a todo el mundo, digo, el movimiento juvenil de Fridays for Future, Greta Thunberg, del que Argentina, acá desde Jóvenes por el Clima y otras expresiones forma parte, existían así como dos grandes corrientes en Argentina de militantes socioambientales. Tenías por un lado, y ambas corrientes eran antipolíticas. Tenías por un lado las asambleas territoriales, que eran las asambleas que son las que efectivamente sufren y viven violencia ambiental en primera persona, digo, tenés las asambleas por el agua en Mendoza, las asambleas antiextractivistas de Chubut y así, o sea, la asamblea ambientalista ciudadana de Gualeguaychú, en su momento cuando fue todo la movida por la papelera, por Bosnia, que sí, que no, si se instalaba del lado de Uruguay, y qué consecuencias iba a tener eso sobre el río que compartimos. Y toda este movimiento, digo, de asambleas era un movimiento popular, sin lugar a dudas, pero autonomista, poco articulado entre sí, porque, bueno, una dificultad también de mucha gente muy grande, gente que tenía otras cuestiones aparte de ser militantes ambientales, digo, personas con otras responsabilidades también, y poca articulación nacional en muchos casos. Pero principalmente el principal problema para mí era la falta de articulación política. Era mucha gente que odiaba la política y los políticos, y con razón hasta cierto punto, porque la política nunca ha respondido a los reclamos ambientales, y es una deuda histórica que tiene la política, no solamente en Argentina, sino mundial, ¿no? Pero particularmente en Latinoamérica. Y digo particularmente en Latinoamérica porque es acá y en el resto del sur global donde se sufren la mayor cantidad de casos de violencia ambiental, porque los consumos del norte, digo, se sustentan muchas veces en los recursos de acá, digo, en la ropa que se compra en Zara en Estados Unidos y Europa es con cuero producido en Brasil, que por eso se avanza sobre la frontera agropecuaria y se deforesta e incendia el Amazonas. Claro, vos, en base a esto que me decías, en una entrevista hace poco dijiste que en el ambientalismo había mucha ONG y poca militancia. Justamente por eso nace Jóvenes por el Clima. En base a esto que me decís. Sí, Jóvenes por el Clima nace porque veíamos que, bueno, a ver, nace porque a partir del movimiento juvenil tan fuerte que surge en Europa, ¿no? Luchando contra la crisis climática y ecológica, liderado por Greta Thunberg, se empieza a convocar a movilizaciones internacionales y con nuestra historia de militancia, la fortaleza de nuestros centros de estudiantes, de nuestros movimientos estudiantiles, de los movimientos juveniles, Argentina no se podía quedar afuera y tenía que liderar esta nueva ola de militancia juvenil, ahora abocado a lo socioambiental, pero sigue siendo una militancia estudiantil, una militancia de jóvenes. Y al ver que no había ninguna organización, ningún colectivo que esté organizando esa primera convocatoria del 15 de marzo, decidimos hacerlo nosotros. En un principio, porque queríamos que la Argentina participe. Y cuando empezamos a hablar, bueno, de qué forma lo tenemos que hacer, es que empezamos a hacer este análisis. Es que empezamos a ver, bueno, que lo que faltaba era un ambientalismo con mayor politización, un ambientalismo con mayor conexión a los movimientos sociales, más arraigado a las cuestiones populares. Un movimiento socioambiental que tenga ganas de disputar en el mundo de la política. Y cuando digo política no me refiero a política partidaria. Eyal, acá me llegaron algunas preguntas justo del grupo de los chicos y las chicas de Jóvenes Comprometidos. ¿Te parece si vemos un par? Y en base a esta necesidad urgente de políticas,
Obviamente te tenía que preguntar por el lunes pasado. Ustedes fueron invitados a la Quinta de Olivos a la presentación del Plan de Políticas Ambientales. Vos fuiste uno de los representantes. ¿Cómo ven esta iniciativa? ¿Qué les parece? ¿Ven una salida, una nueva posibilidad? ¿Cómo lo ven? Hay un claro interés, digo, el gobierno esta semana se dio cuenta que lo ambiental importa. O sea, y hay un claro ejemplo que es el lunes se presentó el plan de políticas públicas, que fue un acto presidencial, la primera vez en la historia que se realiza un acto presidencial para presentar política pública ambiental. El jueves se aprobó Escazú, y ese mismo jueves que se aprobó Escazú, el día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner decidió levantar a la diputada, una de las diputadas que habló sobre Escazú, o sea, la vicepresidenta, una de las jugadoras políticas más importantes del tablero, más allá de cualquier diferencia o cercanía que alguien pueda tener, ¿no? Es, sin lugar a dudas, uno de los principales jugadores políticos en Argentina, y decidió levantar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo justamente ambiental que protege a los militantes socioambientales y nos provee a nosotros como ciudadanía con mayores herramientas para exigir mayor participación ciudadana. Y todo esto pasó en la misma semana que la sexta movilización internacional para la crisis climática y ecológica. Y es eso un poco, ¿no? O sea, a ver, resumiendo, ¿es positivo que se haya hecho? Sí. ¿Alcanza? Ni a palos, necesitamos muchísimo más. Bueno, y para cerrar con eso que me decís, que se necesita un compromiso importante, y lo que me dijiste al principio también, de que la militancia con el correr de los años va aumentando y se va metiendo cada vez más en el tema. La pregunta del millón por ahí es, ¿cómo lo ves al medio ambiente del futuro con todo esto? Necesitamos políticas públicas muy ambiciosas y tratemos de avanzar, tratemos de ser pioneros de ese nuevo tipo de desarrollo productivo que incorpore la perspectiva socioambiental. Y en ese sentido, para lograrlo, se necesita una Latinoamérica muy unida, muy unida. Porque si nosotros prohibimos que se realicen proyectos extractivistas en nuestro país, pero se realizan en Chile, Brasil o Bolivia, y es lo mismo, porque el ambiente no reconoce las fronteras artificiales que pusimos nosotros para denominar, vos sos argentino, vos sos chileno, vos sos mexicano, que no son arbitrarias tampoco, ¿no? O sea, hay todo un recorrido histórico detrás. Pero el ambiente le juego. Ahí Genial, me respondiste todo increíble, así que ya está. Te vuelvo a agradecer buenísimo. muchísimo por la ayuda y bueno, ojalá que sigan bien y ojalá que bueno, empecemos a avanzar en todo esto que me estás diciendo. Ojalá, Esperemos. Juan. Muchísimas gracias, gracias por la buena onda, en serio. No, un placer. Un placer, el placer es mío. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, compañero.